3 del 20, lección 23 del 2 de febrero 2025. Vámonos allá a 1 Corintios, capítulo 5. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 5, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. 1 Corintios, capítulo 5, vamos a lectura ahí, hermanos. Del 1 al 13 alternadamente, en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 13 leemos alternadamente, hermanos, ahí concluimos en el 13 todos juntos. Dice la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros sin espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Limpiaos pues de la vieja levadura, que sea nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso no sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, no juzgar a los otros a los que están adentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, Dios, para exaltarte, para aprender de tu palabra, Señor. Quita todo lo que estorba en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos captar y entender la enseñanza, que podamos ser hacedores de ella, que la pongamos por obra, Padre, de una manera que tú seas glorificado. En este momento nos ponemos en tus manos y que tu nombre se glorifique. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Lección 23, hermanos, 2 de febrero. El tema, hermanos, es un tema, como digo, no muy común. Se quiere tomar, pero es necesario. Porque todo esto, hermanos, hemos visto tanto en la iglesia que habla el apóstol Pablo, en la iglesia de Corintios, y se ha visto el transcurrir de los años también dentro de las iglesias, hermanos. Se ha permitido o ha llegado el enemigo a contaminar la iglesia por esta causa de pecado. Por eso el tema, hermanos, dice cómo enfrentar el pecado sexual. Es el tema de esta mañana. El texto dice de esta manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese es el texto, claramente dice: por precio fuimos comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tema dice: una iglesia local debe confrontar en amor un miembro envuelto en inmoralidades sexuales impenitentes por el bien de la persona y la congregación. Tenemos que enseñar, hermanos,
Y esto es lo que muchos tratan de tapar, esconder. Pero el pecado se tiene que dar a luz. Tenemos que enseñar, hermanos, lo que habla la palabra. Pablo se preocupó. Era algo importante, estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Había este pecado, había un hijo que estaba estando con la esposa de su padre. Y eso estaba dentro de la iglesia. Y es lo que tenía que hacer, reaccionar el apóstol Pablo, hermanos, para sacar ese pecado dentro de ahí. Porque si empezamos a solopar el pecado, ¿qué es lo que va a pasar? Nos habla claramente más adelante sobre la levadura. A la masa se le echa un poquito de levadura, pero se fermenta toda la masa. Asimismo el pecado, hermanos, está dentro de la iglesia y se puede desparramar, se puede llenar toda y se contamina toda la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso dice claramente, por el bien de la persona se le tiene que llamar la atención, no solamente por la persona, sino por toda la congregación. Es el tema que trae, hermanos. Son temas fuertes, hermanos, que a veces no nos gusta tomarlos, pero son necesarios, son importantes. La Biblia los enseña y tenemos que tener cuidado con todas estas cosas que a veces suceden dentro de la iglesia. Hemos visto cuántas iglesias se han dividido, cuántas iglesias han sido destruidas por causa de este pecado. No solamente se daña la persona, sino daña a los demás. ¿Cuántos allá afuera están descarriados, están perdidos por causa de ver este pecado dentro de la iglesia y no se ha corregido? No se llama la atención y prefieren estar afuera que seguir buscando a Dios. Pero yo quiero que entendamos, quien nos ha rescatado y quien ha pagado un precio es Cristo. No culpemos a Dios. A veces los líderes, los que están enfrente, por miedo, por temor, por no sé, algo que le está beneficiando, no hace nada. Pero es necesario, hermano. La Biblia nos enseña, es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. A Dios le vamos a dar cuentas. A Dios nos vamos a presentar delante de Él y vamos a dar cuenta por todo lo que debimos hacer y no. ¿Qué dice? Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso nos enseña la palabra. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Tenemos que hacer la palabra, hermanos, nuestra, ponerla por obra. Por eso yo me llamaba la atención, ahorita que llega a ese punto, me llama la atención de lo que dice, pero es verdad, perfectos no somos. Queremos llegar a la perfección, pero perfectos no somos. Cometemos, día con día, cometemos errores, porque perfectos no somos. Tratamos de hacer lo mejor que dice la palabra, sí, pero perfectos no somos. La perfección realmente es cuando estemos delante de su presencia. Es la única manera que seamos santos, puros, perfectos. Mientras estemos en este mundo, en esta carne, nos vamos a equivocar. Pero necesitamos estar viviendo conforme la palabra. Muchos cristianos se sienten incómodos cuando en la iglesia se enseña o se sostiene discusiones sobre el pecado sexual. Sin embargo, este tema no es nuevo. Desde el inicio de la iglesia ha estado enfrentando la inmoralidad, promoviendo la visión de Dios sobre la sexualidad. Si la Biblia habla con tanta frecuencia sobre un tema, será una señal de que debemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Deberíamos evaluar si nuestras acciones, nuestras actitudes hacia la sexualidad están alineadas con la palabra de Dios. Dispongámonos a abordar la lección de hoy con apertura a las instrucciones del Espíritu Santo. Y los primeros dos versículos de 1 Corintios 5, 1 y 2 dice, de cierto se oye, dice, se oye. Y como dice un dicho, hay cuando el río suena, porque piedras lleva o agua lleva.
Por eso dice, cuando el río suena, porque lleva agua, no piedras. Pero dice claramente, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicaciones. Y la fornicación, cual ni aún se nombre, dice, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este es el rumor que le llegó a Pablo. Hay alguien que tiene la mujer de su padre y dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros al que cometió tal acción? Quitarlo. Mire, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Si usted va a una tienda o cualquier lugar y mira la fruta ahí, y si hay una fruta podrida ahí, ¿qué es lo primero que hacen? Quitarla. ¿Por qué? Va a contaminar a las demás. El jugo de lo podrido cae a la otra y se va a podrir y se va contaminando. Se va pudriendo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando hay pecado o el pecado se infiltra dentro de la iglesia? Sacarlo, llamarle la atención y echarlo fuera. La única oportunidad que regrese tiene que venir arrepentido, porque nosotros no juzgamos, llamamos la atención conforme a la palabra, pero juzgar va a ser Dios. Pero esa persona puede volver arrepentida, porque para eso estamos usted y yo, para venir a reconstruir aquellas vidas que se han destruido o el pecado. Recuerde, el diablo ha venido del principio para matar, para hurtar y para destruir. El enemigo ha querido destruir nuestras vidas por todas partes. De una manera u otra ha querido derrumbar nuestra vida, derribar nuestro ministerio, derribar nuestro testimonio. ¿Para qué? Para destruirnos. Y si usted y yo nos sentimos culpables de lo que nos acusa, podemos caer de la gracia de Dios. Por eso es necesario pedirle a Dios perdón, humillarnos y no volverlo a hacer para tener esa paz de parte de Dios. Si hay errores que hemos cometido, es necesario presentarnos delante de Dios y decirle a Dios, aquí estoy, me equivoqué, perdóname, para que Él venga a reconstruir mi vida. Por eso dice claramente, 1 Corintios 5, Pablo abordó temas de los que había oído hablar sobre la iglesia de Corintios, incluida una situación en el que un creyente, escúcheme, no un inconverso, habla de un creyente, tenía una relación con la mujer de su padre. Y claramente nos dice, alguien que había creído, un creyente, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tenía la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué le dice? Tenían que haberlo quitado. Tuvo que venir el apóstol Pablo a escribirles esta carta y hablarles. Por eso dice claramente, dice, este hombre se había casado o había comenzado una relación sexual con su madrastra. Pablo describió el pecado como una forma de inmoralidad. Si usted lee, hermanos, la porción de Levíticos capítulo 18, hermanos, todo lo que habla sobre ese tema ahí, hermanos. No descubrirá la desnudez de tu padre, de tu madre, de tus familiares, de todos tus parientes, tus hijas, tus hijos. Allí, si usted lee, va a la casa y lee todo Levíticos 18, hermanos. Ahí le enseña todo. Todo esto es inmoralidad. Es abominación a Jehová. Habla sobre Levíticos 18, ahí les habla al pueblo de Israel. No sean como los egipcios, no sean como los cananeos. Evitar todo esto y le da toda la descripción. Tíos, tías, parientes, de todo les habla. Ahí en Levíticos capítulo 18. Si usted va a la casa, léase Levíticos 18, ahí va a ver toda la instrucción. Por eso dice, Pablo estaba preocupado tanto por el pecado como por las relaciones
entre creyentes. Por eso dice, a los creyentes se les recordaría la naturaleza engañosa y destructiva del pecado, y cada uno examinaría su propio corazón. Al venir y sacar a ese hombre que había cometido fornicación, hacía a la demás iglesia examinarse a sí mismo y preguntarse cómo estaban delante de Dios. No juzgando, examinándonos ahora a nosotros mismos. Por eso, a los creyentes se les recordaría la naturaleza engañosa de quién éramos antes sin Cristo. No había temor de Dios, no había reverencia a Dios, no sabíamos las consecuencias del pecado, porque claramente el libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Claramente dice, la paga del pecado es la muerte, no la vida eterna, la muerte eterna. Es lo que habla el libro de Romanos. Y el punto número 2, el hombre que vive en pecado, dice, se arrepentiría y sería restaurado. Pero tenía que arrepentirse para poder ser restaurado una vez más a la iglesia. Mire, este es el problema hoy en nuestros días, en la iglesia, de mucha gente que ha cometido errores y se ha apartado de Dios. No tiene miedo, no tiene temor, o más bien tiene miedo, tiene temor a lo que usted y yo digamos. Por eso no regresan, porque creen que los vamos a juzgar. Si Dios los ha perdonado, ¿quién somos nosotros para no recibirlos y sean restaurados una vez más ante la presencia de Dios? Pero a veces también hay errores que cometemos, hermanos. Y hay personas que no perdonan. Aunque dicen amar a Dios, no perdonan. En la Biblia dice, el que no perdone a su hermano, Dios no lo va a perdonar. Claramente dice la palabra, yo tengo que aprender a perdonar para que Dios me perdone. Y a veces esto sucede dentro de la iglesia. Perdono, pero no se me olvida. Este no es perdón. ¿Cómo que vas a perdonar y no se te olvida? ¿Qué dice Dios? Cuando Él perdona los pecados, los sepulta en lo profundo de la mar. Y ya no se acuerda. Es lo que hace Dios. Y el hombre quiere perdonar, pero que no se le olvida. No se puede. No puedes decir que has perdonado cuando no se te olvida. Tenemos que sacar eso. Tenemos que olvidar eso para poder perdonar. No es fácil, pero hay que sacarlo desde la raíz. Hay que sacar todo lo que estorba. A sacar todo lo que está pudriendo o contaminando nuestra vida, nuestra alma. Nosotros mismos, hermanos, a veces sufrimos enfermedades, sufrimos dolencias, sufrimos tanto porque hay algo que está aquí que no he perdonado. Hay algo que está aquí que no me deshago de él. Este pecado todavía, o esto que me hicieron, no he podido perdonar. Y esto mismo viene a enfermar mi cuerpo. Porque la palabra dice que su palabra es medicina a mi cuerpo. Pero a veces los rencores, los corajes, las iras, lo que me hizo, no lo perdono, no se me olvida. Eso viene a enfermar a veces a nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a deshacernos de todo ese pecado, a deshacernos de ese orgullo, a deshacernos de esa maldad, a deshacernos de todo lo que está contaminando mi cuerpo para poder ser libres de todo. Por eso le dice, el hombre que vive en pecado se arrepintiere y sería restaurado y le recordaría a otros creyentes el deseo de Dios de restaurar a los pecadores a una relación correcta con Dios. Porque para eso vino Jesús. ¿Para qué? Para venir a restaurarnos, a restaurar la comunicación con Dios. Cristo vino a hacer. Y dice que Él ha dado a sus hijos el don de la reconciliación. Usted y yo tenemos el ministerio, el don de reconciliar al hombre con Dios.
Ese es el don que Dios nos ha dado. El don de reconciliación al pecador con Dios. Y dice el 3, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a entregárselo a Satanás para la destrucción de la carne. Pero ¿qué va a tener? Él tiene la oportunidad de buscar a Dios y pedir perdón, y su alma será salva. Escúcheme, de esta manera, este pecado, el pecado, la abominación a Jehová es algo horrendo ante la presencia de Dios. Por eso dice claramente, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús. Cuando el enemigo los zarandee, cuando el enemigo los hará, se acuerde de que hay un Dios. Y es lo que viene a hacer el apóstol Pablo. Pablo desafió a los creyentes a sacar al hombre de la comunidad debido a su estilo de vida. Un estilo de vida pecaminoso, uno de estilo de vida mala. Y dice, actuando en la autoridad del Señor Jesús, Pablo explicó que la iglesia debía de convocar una reunión y expulsar al hombre de la comunidad dentro de la iglesia. Eso era lo mejor. Expulsar al hombre dentro de la comunidad de la iglesia. Pablo subrayó la fuente de la autoridad de la iglesia para tomar esta acción. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo. La iglesia en Corintios debía actuar bajo la autoridad de su cabeza y bajo el liderazgo del poder del Espíritu Santo. No tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Pues le digo, una fruta podrida, tienes que actuar luego y sacarla, porque va a contaminar a los demás. Un creyente que está en pecado dentro de la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a contaminar a los demás. ¿Qué se tiene que hacer? Sacarlo. Hay reglamentos, hay leyes dentro de la iglesia. Cada iglesia, hermanos, si usted quiere una copia, yo tengo una copia de reglamentos que está registrado en el Estado, hermanos, de lo cómo debe vivir la iglesia. Cómo se debe actuar en la iglesia. Esta clase de pecado, la única opción es a sacarlo de entre nosotros. Así lo declara el reglamento de este lugar donde estamos. Esta clase de pecado es simplemente unirnos, tomarlo y decirle fuera. El pecado va en contra. Tenemos que leer toda la escritura, todo lo que es su clase de pecado. Esto es lo que enseña Dios, esto es lo que dice Dios. ¿Por qué creen, hermanos, que todo este pecado se ha contaminado el mundo? Porque no han querido leer las leyes de Dios. No han querido leer la palabra de Dios, lo que Dios enseña. Por eso el pecado se ha multiplicado, porque no leemos realmente lo que Dios nos está enseñando. Y algunas personas, hermanos, dicen, sabemos que estamos mal en contra de Dios, pero así soy. Escúcheme, hay gente que sabe que están mal, pero sin embargo no les interesa. ¿Sabe por qué? Porque no hay temor. ¿Qué dice la palabra en el proverbio? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor no es miedo, hermano. Temor es respeto, reverencia a Dios. Estamos aquí porque Él es el supremo, el todopoderoso. Tengo vida, tengo salud, tengo lo que tengo por Él, no por mi fuerza, no por yo mismo, por Él. Lo que soy es por Dios.
tengo que entender a mí mismo y captar. Ay, si yo, no hombre, todo lo que he logrado, mira, hay tanta gente que se vanagloria, hermano, que ha obtenido, pero has obtenido todo eso por la gracia y el favor de Dios. Y tienen que reconocerlo. No reconocen, hermano, porque hay mucha gente, es por mi fuerza, nos hemos esforzado, he hecho. No, es porque Dios te ha dado salud, es porque Dios te ha dado fuerza, Dios te ha dado fortaleza, entendimiento, sabiduría. Dios te la ha dado. Y tenemos que aprender a reconocer que todo lo que somos, ¿qué dice? ¿Cómo se expresan algunos? Soy un gusano. Como gusano. No soy nada ante la presencia de Dios. Sin Él no somos nadie. Por eso tenemos que entender. Y dice claramente el apóstol Pablo, sigue diciendo, si este hermano se le permitiere continuar en su pecado y permanecer en comunión de la iglesia, su salvación estaría en juego. Podría desviar a otros. Podría contaminar a alguien más. Deshonraría a la iglesia y deshonraría también el evangelio. Como mucha gente, hermanos, lo ha deshonrado. ¿A cuántas personas usted los ha invitado y dice, para ser como aquel? Nos apunta y nos señala y nos dice los nombres. Porque ha habido gente que ha contaminado, ha echado suciedad a la palabra. Y es lo que el enemigo quiere. Pero yo les digo, lo que tú necesitas es una relación con Dios. No te fijes lo que haces. Lo importante eres tú y Dios. Esto es lo importante, tener una relación con Dios. Pues idealmente, esta expulsión conduciría al arrepentimiento y para que se reintegrara a la comunidad cristiana. Para hacerlo reconocer. Si no le señalamos el pecado, ¿cómo va a entender que está mal? Porque hay mucha gente, hermano, que se engaña a sí mismo, creyendo que está bien, no hay nada de malo. Todo está bien, es normal. Así mucha gente piensa de esta manera. Pero no, tenemos que enseñarle qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la palabra. Dale a entender la contaminación, lo que es el pecado, lo que es la maldad, lo que es la suciedad, lo que el mundo quiere hacer aún dentro de la iglesia, contaminar para poner al evangelio por los suelos. Es lo que el enemigo ha tratado de hacer desde el principio. Pero le digo, esta verdad va a perseverar. Recuérdese el Antiguo Testamento, aquel pequeño remanente, aquel pequeño grupo va a surgir y va a ser engrandecido. ¿Qué dijo Elías? Ya no queda nadie, nomás yo. No, hombre, había muchos todavía. Y él pensaba que era el único. ¿Cuánta gente piensa, ay, ya nomás quedamos poquitos? No, hay multitud de hijos de Dios que aún aman y sirven a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque si no, este mundo ya hubiera sido destruido. Pero por la misericordia de sus hijos, Dios sigue siendo paciente. Por eso les enseña, incluso hoy en día, el objetivo de la disciplina de la iglesia es la restauración, no la condenación. Los cristianos deberían ver a la disciplina de la iglesia a través de la Biblia, a través del lente bíblico, de la naturaleza, del pecado y del poder transformador del evangelio. El pecado resulta en destrucción y muerte, es lo que resulta el pecado. Pero el evangelio transforma a las personas por el poder de Dios para que no pequen, para que pequen menos al ser transformada a su semejanza a Dios. Esto es lo que viene a ser la transformación. Viene a enseñarnos, hermano, qué es malo y qué es bueno. Dónde podemos estar y dónde no podemos estar. Qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Una transformación. Es como alguien que me dice, a ver, la Biblia no habla nada del cigarro. ¿Por qué me dice que es malo fumar? Así me dice una persona. A ver, pues la Biblia no habla mal. No, a ver, ¿dónde habla?
del cigarro. Y yo les digo, la Biblia dice que este cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo, y este cuerpo no podemos contaminarlo. Y con el cigarro estás contaminando tu cuerpo, tus pulmones se están llenando de humo y estás contaminando el cuerpo, el templo del poder del Espíritu Santo. Así me dice, a ver, no habla nada. Dime, ¿dónde habla el cigarro? No habla nada. Pero la Biblia dice claramente que este cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Y no contaminemos este templo. Al fumar lo estás contaminando, lo estás ensuciando. Pero dice, no dice cigarro, si no lo saco de ahí. Pero sin embargo, hermanos, no queremos aceptar realmente la realidad. El pecado resulta en destrucción y muerte. Pero el Evangelio transforma a la persona por el poder de Dios para que ya no peque o peque menos al ser transformado a su semejanza. Buscar de hacer el bien. Hay que buscar hacer lo bueno. Porque dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Usted sabe que es bueno y que es malo. Dios habla de esta manera. Primera de Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiado pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La transformación, dejar la mentira, el engaño y vivir una vida de sinceridad y de verdad. Pablo reprendió a los creyentes de Corintios por olvidar el significado del Evangelio. No es buena vuestra jactancia. Usando imágenes de la Pascua, Pablo comparó la naturaleza destructiva del pecado con la levadura. Así como un poco de levadura puede leudar toda la masa, el pecado no confesado, no confrontado, puede extenderse por toda una iglesia. El pecado no sacado a la luz dentro de la iglesia se puede esparcir en todo lugar. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Puede extenderse por toda una iglesia. Si la iglesia de Corintios permitía que el hombre pecador permaneciera en la iglesia, otros podrían ser llevados al mismo pecado y la pureza de la iglesia peligraría. La pureza de la iglesia peligra al permitir que el pecado permanezca dentro de la iglesia y no hacemos nada por reconstruir. Por eso dice el apóstol, como nuestro Cordero Pascual, Jesús sacrificó su vida para pagar la pena del pecado por nosotros, su sacrificio de la nueva vida de la persona cuando pone su fe en Él. Se convierte en una nueva creación en Él. O como explicó Pablo, son como nueva masa preparada sin levadura. El versículo 8, Pablo llamó a los creyentes a celebrar continuamente una nueva vida. ¿Qué dice? Con sinceridad y verdad. Esto es lo que Dios quiere de un pueblo sincero. Por eso les digo yo siempre, hermanos, ¿qué quiere Dios de nosotros, hermanos? Sinceridad. Nos equivocamos, cometemos errores, reconózcalo y dígale a Dios, perdóname. Dios conoce todas las cosas y de Él no podemos escondernos. Él conoce mi pensamiento, Él conoce mi corazón, Él conoce mi levantar, mi acostar, Él conoce todo. Así que yo no puedo engañar a Dios. Por eso es necesario
presentarme delante de Él y confesarle mi pecado. No que no sepa, sino Él quiere arrepentimiento. Él quiere que te arrepientas. Él quiere que te acerques a Él. Él quiere que lo busques con un corazón sincero. Por eso dice claramente, ninguno de nosotros está libre de pecado, pero a causa de nuestra nueva vida en Jesús, aquí está porción que me llama, deberíamos pecar menos. Así dice el escritor, por eso estoy diciendo, me llamó la atención esta frase que dice, pero a causa de nuestra nueva vida en Jesús, deberíamos pecar menos. Entonces me puse a pensar, ¿por qué dice el escritor esto? ¿Por qué dice que somos nuevos en Cristo, nueva criatura? Deberíamos de pecar menos. Nuestro constante deseo de agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y es cierto, hermano. Debemos de pecar menos por la única razón, hermanos, de que perfectos no hay uno. La perfección es cuando ya no estemos en esta carne. Escuche, la perfección es cuando ya no estemos en esta carne. Mientras estamos en esta carne, cometeremos errores. Mientras estamos en esta carne, nos vamos a equivocar. Mientras estemos en esta carne, cometeremos algo incorrecto. Por eso dice, ya cuando leí esto que decía, pero por causa de nuestra nueva vida en Jesús, deberíamos pecar menos. ¿Qué quiere decir? Que seguimos pecando. Nos seguimos equivocando. ¿Por qué es necesario congregarnos, hermano? Porque dice en el libro de Hebreos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y especialmente cuando aquel día se acerca. ¿Por qué me vengo a congregar? ¿Por qué me vengo a reunir? Para limpiar, para purificar, para quitar lo que no sirve. ¿Qué es lo que hace el enfermo en el hospital? Va para que lo limpien, para que lo sanen, para que lo liberen, para que quiten la infección, el virus, lo que tenga. Se lo contrarresten con medicamento. A eso va al hospital. Yo vengo a la iglesia también a quitar lo que estorba, lo que durante el día se me pegó. Yo le digo, hermanos, yo le platico de esto, de que el que sentaba conmigo, ponía música. Entonces, yo estaba oyendo la música y estaba cantando eso de la camisa negra. Y le digo una cosa, ¿sabe cómo? Pues estaba la música ahí y cómo empezó todo. Empezó el pie ese. El pie empezó a moverse así, al ritmo de la música, a tocar así. Como iba así empezó el pie. Y luego, como que la letra se me fue pegando, diciendo algo en la camisa negra, y luego dice, y negra tengo el alma. Y cuando yo no tengo el alma negra, dije yo. Reaccioné, el Espíritu Santo me despertó. El enemigo ya me estaba enlelando, hermano. Empecé acá, con el pie. Y luego ya empecé como a tararear la canción. Pero cuando dice, y negra tengo el alma, dije, yo no tengo el alma negra, retírate, Satanás. Ese es el enemigo, hermanos. De esta manera llega. Estoy concentrado en mi trabajo. Estoy escuchando. Estos oídos están escuchando. Y este cuerpo está reaccionando. Mire, se comienza a mover. Mire, si lo sabe Dios, ¿por qué no lo sabe usted? Le digo, este es el enemigo. De esta manera llega a nuestra vida. Y si le seguimos la corriente, nos contaminamos. Se contamina uno. Y fíjate, confesar que negra tengo el alma. Es el enemigo. Pues digo, tenga cuidado. El enemigo es astuto y sabe cómo llegar al corazón del ser humano, del cristiano especialmente. Por eso digo, este es engañador del principio. Tenga cuidado. Y tenga cuidado lo que habla, lo que declara, lo que dice. Nos enlazamos con esa palabra. Nos enredamos con esa palabra. Tenga cuidado. Por eso dice claramente, con Jesús deberíamos de pecar menos.
Nuestro constante deseo debe agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Yo siempre les platico, hermanos, consecuencias que me han pasado. Yo también les digo del que ya me lo golpeaba con una grampadora, hermanos, en la cabeza. Lo tenía cerquita, me iba a arrojar. Esto es lo que hace el enemigo. Yo estoy trabajando en la oficina, concentrado, batallando para balancear. Estaba en el banco, estaba en parte como 5 millones fuera de balance y no encontraba el error. Yo buscando porque era yo jugando con ligas, ligazos unos a otros jugando. Yo más sentía que shum, shum, me pasaba por un lado. Y yo, pues no era para mí, yo seguía trabajando, pero más sentía el shum de las ligas pasadas. Pero una de estas me dan un ligazo en el cuello. Yo estresado con mi trabajo, tratando de balancear, yo jugando, y yo no puedo balancear, yo me pegan un ligazo. ¿Qué cree que hizo el cuerpo? La mano mía se fue a la grampadora así, ¡shum!, para pescársela y aventársela al que me vio el ligazo. Pero cuando yo pongo la mano en la grampadora, el Espíritu Santo me dice, recuerda quién eres. El Espíritu Santo me detuvo. Yo cansé, la carne reaccionó, pero el Espíritu me paró. Recuerda quién eres. Y cuando oí esa voz, mi mano se vino para atrás de la grampadora así, yo seguí trabajando y el que me pegó viene y me abraza y se disculpa conmigo. Y se acabó el borlote de jugar con ligas ahí en la oficina, porque ya me habían golpeado sin tener yo reacción. Pero la carne reaccionó. Pero el Espíritu actuó al momento y me dijo, recuerda quién eres. No eres como ellos. Por eso digo, tengamos cuidado. Por eso digo, no dejemos de congregarnos. Hay que desechar todo lo que durante el día pasa, hermanos. Vengamos, recongregarnos, quítese todo ese peso que le asedia, todo lo que escucha, todo lo que mira, todo lo que ve, todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hay que deshacernos de él todos los días. Quitarlo, todo lo que viene a contaminar nuestro cuerpo, este templo donde mora el Espíritu Santo. Por eso dice claramente, por causa de nuestra vida nueva en Jesús, deberíamos de pecar menos. Yo dije, pues cierto, porque perfectos no somos. La perfección va a ser cuando yo esté en la presencia de Dios. Cuando ya no esté en esta carne podrida, que es de la tierra, es de aquí. Nuestra alma, nuestro espíritu pertenece a Dios y volverá al Creador un día. Por eso digo, mientras estemos en este cuerpo, vamos a luchar, vamos a tener pleito con la carne. 5:9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caos sería necesario salir de este mundo. Porque es difícil, hermano. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y convivimos con diferentes personas. Compartimos todo el día. Especialmente cuando uno trabaja en un grupo grande, compartimos, escuchamos, vemos, oímos, tantas cosas que a veces viene a contaminarnos, que es necesario deshacernos de todo eso. Primera carta a los Corintios 5 nos indica que Pablo había escrito una carta anterior a los Corintios, instruyéndoles sobre cómo interactuar con personas que cometían pecados sexuales. Sin embargo, parece que la enseñanza de Pablo había sido mal entendida. En lugar de decir, los cristianos que no interactúen con incrédulos inmorales, en tal caso os sería necesario salir del mundo. No podemos porque estamos aquí. Hay que tener un lugar especial para nosotros, para no contaminarnos. Pablo les decía que eviten interactuar, que actuemos como ellos, que interactuamos con personas que dicen ser creyentes. Porque usted le dice a cualquier persona, ¿usted es cristiano? Sí. Todos quieren ser cristianos. Pero ¿cuántos realmente se han apartado del pecado, han aceptado a Jesús como Salvador? Ahí no quieren. Quieren la vida pecaminosa.
Pablo decía que evitara interactuar con personas que dicen ser creyentes, pero que viven una vida pecaminosa. Dicen que son cristianos, pero viven una vida de pecado. El mandato de Pablo de no comer con estos autoproclamados creyentes probablemente incluía cualquier entorno social, incluía las fiestas de amor fraternal habituales en la iglesia, compartir los alimentos, sobre todo en aquella época, implicaba aceptación y camaradería. Pablo no quería que los creyentes toleraran el pecado de otros cristianos, ni que fueran considerados culpables del pecado por asociarse con ellos. Dios juzgará a los incrédulos, pero los cristianos son responsables de ocuparse de los creyentes que practican continuamente el pecado. La meta es el arrepentimiento. Esa es nuestra responsabilidad. Aún en los nuestros, en nuestra familia, hay gente, hay pueblo, hay familiares que continúan en un mundo pecaminoso. Saben la palabra, conocen de Dios, simpatizan con el evangelio, pero no se convierten. No quieren servirle. Quieren seguir agradando por no quedar mal con alguien. Exactamente. Por no quedar mal con la gente. Como algunos dicen, no, yo voy allá a la iglesia, pero nada más voy. No, yo no soy cristiano, nada más voy. Así me dicen. Sí voy, sí, pero yo voy, pero nada más voy. Yo todavía no soy cristiano. Pero ojalá que un día, no muy tarde, le conozcas. Que experimentes el poder de la salvación en tu corazón. Proclamando, dice, claramente, o entendiendo, los creyentes toleraran el pecado, dice, Dios juzgará a los incrédulos, pero los cristianos son responsables de ocuparse de los creyentes que practican continuamente el pecado. La meta es el arrepentimiento y la restauración, la reconciliación con Dios. Esa es nuestra responsabilidad de reconstruir a aquellas personas que viven el pecado. Pablo cita el mandato de Dios a los israelitas de que quitaran de en medio de ellos a los que hacen el mal. Deuteronomio 17:7. Basado en este principio bíblico, Pablo insistió en que el hombre sexualmente inmoral de la iglesia de Corintios fuera removido del grupo de creyentes. Conforme Deuteronomio 17:7, Pablo le dijo, es necesario removerlo, es necesario sacarlo. ¿Por qué? Porque está contaminando. Mire, hermanos, usted recuerda al pueblo de Israel. Por la desobediencia de un hombre, todo el pueblo llevó el juicio. ¿Recuerda de aquel hombre que se tomó aquel pedazo de oro, aquel manto babilónico y lo escondió? Y cuando fueron vencidos, derrotados, vino la contaminación, el pecado, la maldad a ser juzgada. ¿Y qué tuvieron que hacer? Juzgar ese pecado, sacarlo a la luz, mandarlos a apedrear y quemarlos. No solamente él cometió el pecado, sino toda su familia y todas sus pertenencias, para que Dios restaurara la santidad y la relación con los demás pueblos. Si el pecado está en medio de nosotros, hermanos, si el pecado permanece dentro de la iglesia, no puede haber una relación con nuestro Dios. Hay cosas que impiden que tengamos una relación con Dios. Viene a ensuciar, a contaminar. Por eso es necesario estar siempre a cuentas con Dios, hermano. Conforme su palabra. Vivir una vida que honre a Dios, vivir una vida que glorifique a Dios, que le amo, que le sirvo de corazón, con un corazón sincero, hermanos. Esto es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. 9:11 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, pero el 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario. Escúcheme. Esto es lo que Pablo nos quiso dar. Aquel que dice que es cristiano y vive en fornicación. Aquel que dice que es cristiano y es avaro.
Aquel que dice que es cristiano y es idólatra. Aquel que dice que es cristiano y es maldiciente. Aquel que dice que es cristiano y es borracho. Aquel que dice que es cristiano y es ladrón. Con tal ni aún comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La expresión del apóstol Pablo era, hermanos, que hay muchos que se llaman creyentes, pero siguen practicando el pecado. A esto le dice, ni se junten, ni convivan con ellos. Dicen ser cristianos, pero siguen contaminados de pecado. Algunas personas hoy piensan que la regla se aplica a todo menos a ellos. Quizás esto provenga de la tendencia a sentarse en el amor de Dios mientras se resta importancia a su santidad. A menos que los impíos sean transformados, sean justificados a través de Jesús, no tiene esperanza dentro del reino de Dios. Tienen que ser justificados. La lista de malhechores que hace Pablo en Corintios del 6, 9 al 10 puede hablar provenido de sus observaciones mientras vivía y ministraba en Corintios. Algo que ya sabía, algo que sabía que estaba dentro de la iglesia. Los ávaros, los ladrones, los maldicientes, los borrachos, los ladrones, los fornicarios. Se había visto esta consecuencia del pecado que estaban dentro de la iglesia. Por eso Pablo comienza: las personas involucradas en este estilo de vida pecaminosa estaban perdidas, separadas de Dios. Pablo amonestó a los corintios a no dejarse engañar. Escúcheme. ¿Cuántas personas, hermanos? Yo le digo, hermanos, a veces no entendemos. Yo le digo, hermanos, en mi crecer en el Señor, hermanos, yo sentado en la iglesia, yo sentado así como usted está, y en la iglesia que yo crecí, hermanos, había predicador, evangelista, todos los servicios, fuera, invitados. Siempre había un evangelista, un predicador fuera. El martes, el jueves, el sábado y el domingo siempre había invitados. Había muchos evangelistas que llegaban a ese lugar donde yo crecí, entre los 83, 84, 85, bueno, había siempre invitados, un predicador. Pero ¿sabe de todo esto, hermanos? Había muchos que mi espíritu no los rechazaba. Mi espíritu no los aceptaba. Había algo que mi espíritu decía: está mal. Mi espíritu no aceptaba a esos predicadores. Y a pasar de los años, hermanos, yo vi cuál es la razón. Dios. Hay unos, hermanos, abandonaron a su esposa, a sus hijos, se fueron con otra mujer. Todos los predicadores que mi espíritu rechazaba, que venían y predicaban, hoy son puros predicadores recasados, retracasados, y siguen todavía ministrando como si nada. Ya no en esta área, en otra área donde no los conozcan. Sí, estoy diciendo, soy sincero. Ya no, eran predicadores de aquí del valle, pero ya no pueden predicar aquí en el valle porque aquí están sus esposas y aquí están sus hijos. Están en otras áreas donde no conocen su pasado, no conocen su testimonio. No, están aquí en Estados Unidos. Sí, eso es, hermano. Y mi espíritu lo rechazaba. Y muchos le decían al pastor: Lalo no nos quiere. A mí me decían Lalo, ahí en la iglesia. Lalo no nos quiere. Lalo no me quiere. No es que no lo quisiera, sino que había algo que mi espíritu rechazaba a ese predicador. El espíritu lo rechazaba. Había algo que no estaba bien. Y eran personas que estaban viviendo una doble vida. No conocíamos, pero al tiempo el pecado dio a luz. Les digo, pues usted es necesario siempre buscar la guianza del Espíritu Santo y pues estar atento.
Yo le digo una cosa, hermanos, aquí han venido personas, se han sentado ahí. Yo les digo, hay varios, que mi espíritu, por mi familia la sabe, las personas que digo, oren. O ya sé, yo estoy aquí enfrente y llega la persona y dice, mija, ahí está, pa. Ore, mija, hay que orar. Porque hay gente, hermanos, que viene a hacer mal. A hacer mal, a destruir, a dividir. Ha venido, se sientan, se paran, testifican, cantan un coro, hacen todo esto y no son de Dios. El espíritu, mi espíritu lo bloquea. Yo sé que es Dios. Es algo que tiene que estar usted, hermano, despierto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo le digo, sea atento. Hay que ver, hay que escuchar. Simplemente estar atento, porque nuestro espíritu no reacciona. El espíritu rechaza lo que no es de Dios. Estea atento. El versículo 11 nos recuerda que todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través del Evangelio, el cual su poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, Romanos 1:16, al invocar el nombre de Jesús, someternos a las convicciones y guías del poder del Espíritu Santo, encontraremos la salvación y aprendemos a vivir como hijo de Dios. ¿Qué dice Romanos? El que confesara con tu boca que Jesús es el Señor. Pero dice, y no dudar en su corazón. No solamente confesar, que haya seguridad aquí en mi corazón. Yo le digo, hermanos, hace 40 y tantos años ahí me dijeron cuando yo bajé las aguas al bautismo, ¿estás seguro que te quieres bautizar? Porque esto no es emoción, me voy a bautizar, esto es para toda la vida. Así me dijo una persona, a cual me da tristeza que ella no está en el camino del Señor. La que me enseñó, la que me instruyó, que no esté en el camino del Señor. ¿Estás seguro que te quieres bautizar? Porque esto no es una emoción, esto es una entrega, tu vida al Señor para toda tu vida. Yo tenía 16 años. Yo sabía lo que quería. Yo sabía quién era el Señor. Yo sabía quién era. Yo sé lo que estaba tomando decisión. Dije, sí. Y por eso digo, ahorita después de 42 años, aquí estoy. Aquí estoy. Sirvo a un Dios vivo, sirvo a un Dios poderoso, sirvo a un Dios eterno, que perdona, que sana, que restaura, que bendice, que hace todo. Este Dios estoy sirviendo. Y el que no me hará volver, retroceder atrás. Y al que no puedo negar que es un Dios vivo y vive por siempre. En todo, enfrentamientos, problemas, dificultades, Él me ha levantado. Él es el todo en mi vida. Por eso dice, tenemos que sentir esa convicción por medio del Espíritu Santo que encontramos la salvación. Hay que confesarlo y hay que creerlo. Le digo, muchos creemos y aceptamos por fe la salvación, pero no podemos aceptar por fe la sanidad. ¿Cuál es la diferencia entre la salvación y la sanidad? Por fe yo soy salvo, yo creo, he entregado mi vida al Señor. Y por la misma fe y por las llagas de Jesús, como es tu palabra, soy sano. Yo tengo que confesar la palabra también, día con día. La última porción, hermanos, porque ya se va el reloj corriendo. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas me convienen. Escúcheme, todas las cosas me son lícitas. Ahí están todas las cosas, las puedo hacer, pero no todas me conviene hacerlas. Es lo que dice Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como para el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
Y Dios que levantó al Señor, también nosotros lo levantará con poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en su cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo concluyó esta sección de Corintios volviendo a enfatizar su idea principal: huye del pecado sexual para poder honrar a Dios con tu cuerpo. Refutó el argumento que algunos creyentes de Corintios parecían sostener, que el cuerpo y el espíritu de una persona no estaban conectados ni influían uno en el otro. Por lo contrario, Dios se preocupa por nuestro cuerpo, como la muestra la futura resurrección corporal que ha prometido para los creyentes. La inmoralidad sexual claramente deshonra a Dios y sin consecuencias negativas afecta todo el cuerpo como el espíritu. Nos viene a contaminar. Pablo argumentó además que el cristiano pasa a ser parte del cuerpo de Cristo en la regeneración, cuando se forma en una unión espiritual entre el creyente y el Señor. La inmoralidad sexual arruina la intimidad espiritual del creyente con Dios. La inmoralidad nos viene a destruir la intimidad con Dios. Si Pablo hubiera escrito esta carta hoy en nuestros días, hermanos, dice el escritor, habría usado letras mayúsculas, subrayando en negro el versículo 18: huyan del pecado sexual. Nuestros cuerpos es de Dios y debemos honrarlo a Él. Esto es lo que dice el apóstol Pablo sobre este pecado. Existe y sigue existiendo aún en nuestras iglesias, y es necesario venir a quitarlo, arrancarlo, para que el poder de Dios se manifieste en grande manera. ¿Qué dijo Pablo? Sácalo. Es necesario, porque la contaminación viene y contamina toda la congregación. Es triste, pero es la realidad. Son cosas, hermanos, que a veces no queremos ver, pero las vemos todos los días. Y aún dentro de la iglesia. Es triste, pero es la realidad. Los cristianos en la iglesia local deben encarar con amor a aquellos que están involucrados en inmoralidad, por el bien del individuo y por el bien de la iglesia. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Debemos comenzar con una comprensión bíblica del pecado, la condición humana y la expectativa de Dios de quienes dicen seguir a Jesús. La inmoralidad de cualquier tipo en la vida de quien se identifica como cristiano no debe ser excusa ni tolerada. Los compañeros creyentes tienen la responsabilidad de tratar con el cristiano ofensor por el bien de esa persona y el bienestar del grupo de la iglesia local. Es buen el nombre del evangelio entre los creyentes. Las medidas adecuadas deben tomarse con compasión y cuidado. La meta es que el creyente pecador se arrepienta y sea restaurado a una relación recta con Dios y también con la comunidad de la iglesia. Tiene que ser restaurada. Y esto, hermanos, es lo que dice el apóstol Pablo. En aquellos tiempos estaba ese pecado dentro de la iglesia. Hoy en nuestros días, hermanos, a veces hay mucho de este pecado dentro de la iglesia. Y necesitamos orar. Necesitamos buscar la guianza de Dios, que nos dirija, que nos instruya, que nos enseñe, para echar fuera todo lo que contamina, para poder tener una vida y una relación con Dios. Yo simplemente le digo,
Ore, hermanos. No podemos juzgar a nadie. Simplemente tenemos que orar. Que puedan ser restaurados. Que puedan ser restaurados realmente con Dios. Ese es nuestro trabajo. Buscar que la gente que ha cometido algo incorrecto se restaure y vuelva su mirada al Señor. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Gracias, Dios, en esta mañana veremos delante tu presencia. Dándote gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por mis hermanos. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. En este momento no tenemos con qué pagarte, Señor, solamente alabándote y glorificando tu nombre. Hemos compartido la enseñanza. Ahora, Padre, yo te pido, Señor, que tú toques nuestros corazones, que tú toques nuestras vidas, que podamos vivir una vida recta delante de ti, Señor, que podamos ver, Señor, las circunstancias y podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. En esta mañana nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo, Padre, nos siga guiando cada día a seguir adelante, que podamos ser hacedores de esta palabra y no tan solamente oidores. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor.